Continuamos, amados hermanos, las lecturas bíblicas, nuestras reflexiones y comentarios. Estamos atravesando todos los caminos de la palabra del Señor para reflexionar en ella y aplicarla a nuestra vida. Hemos llegado al capítulo 6 de la segunda epístola a los Corintios. Vamos sobre la marcha leyendo continuamente la palabra del Señor en el orden que Dios nos permite, y asimismo vamos reflexionando qué nos dice el Espíritu Santo para nuestras vidas. Podemos comenzar esta lectura así en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Aquí el apóstol Pablo se presenta como un colaborador de Dios, pero no solamente a él, creo que nos involucra a todos en esta carta, en esta parte del capítulo. Dice que somos trabajadores, colaboradores al lado de Dios y estamos exhortando a todos a no desaprovechar ese amor tan maravilloso, ese amor tan generoso que hemos recibido como regalo, porque eso significa gracia de Dios. Hemos recibido el amor de Dios y no podemos nosotros desaprovechar la oportunidad. Se nos dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. El apóstol Pablo está citando al profeta Isaías en esta oportunidad, diciendo que en un momento muy preciso y muy precioso nos está llamando. Ha escuchado nuestros clamores y oraciones el Señor, y por eso no debemos desaprovechar. Pero el Señor dice que ha llegado el día de salvación, que prestemos atención, que este es el tiempo preciso, hoy, no es mañana. Alguien puede decir, bueno, yo voy a esperar a mañana para arrepentirme porque tengo algunas cosas que dejar. Pero no hay ninguna garantía de que mañana estemos vivos. No hay ninguna garantía de que mañana podamos aceptar al Señor, porque no es cuando nosotros deseamos hacerlo, cuando querramos hacerlo. Es cuando el Señor nos está llamando. Y si hoy nos está llamando y nos dice que este es el momento preciso, que hoy es el día de salvación, es necesario no desaprovechar la oportunidad. Mucha gente en la eternidad, sin Dios, condenados y perdidos, lo van a lamentar y van a decir, ¿por qué no me dio un día más? Bueno, porque el Señor ha dicho claramente, hoy es el día de salvación. Ahora el apóstol Pablo recomienda lo siguiente, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Él dice que es necesario no dar a ninguna persona nada que hablar, nada malo que decir del Evangelio por nuestro ministerio, por nuestro servicio al Señor. Cada creyente debe esforzarse o debe agradecido servir al Señor de una manera íntegra, de manera que nadie tenga algo que decir, algo malo que decir de nosotros, o especialmente del Evangelio, porque estarían calumniando al Señor, blasfemando al Señor por culpa de nosotros. Ciertamente hay momentos en que podemos pensar que la vida es nuestra y a nadie le interesa lo que hagamos, lo que digamos, cómo nos expresemos, cómo es nuestro comportamiento. Pero no debemos ser tan independientes, no es lo correcto. Nosotros dependemos del Señor, debemos tener una dependencia de Él y vivir para Él, y sí debe interesarnos lo que pueda decirse de nuestra vida o del Evangelio, porque nuestra misión es glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Si nosotros en el trabajo, en la vida diaria, en el hogar, tenemos una manera de comportarnos
deshonesta, una manera incorrecta, que alguien pueda observarnos y criticar el Evangelio, a veces hasta maldecir el Evangelio por culpa nuestra. No podemos decir que no nos importa lo que se diga. Debe interesarnos si es que somos hijos de Dios. Hemos sido sellados por su Espíritu, debemos ser dirigidos por su Espíritu a glorificar a Dios y a procurar que otros puedan glorificar a Dios por causa nuestra, por causa de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, no queremos que alguien tenga algo malo que decir del Evangelio por culpa nuestra. Entonces dice en el versículo 4 en adelante hasta el versículo 10, leyendo de manera corrida, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, pero no estamos muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, y como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Entonces, el apóstol presenta en este pasaje, en estos textos, una lista de aflicciones, de pruebas, de dificultades que ha tenido que vivir en el camino del Evangelio, y sin embargo él se muestra gozoso, se muestra airoso y victorioso. Él dice que aquí nos mostramos como unos verdaderos siervos de Dios. Y en su lista dice que muchas aflicciones, sufrimientos, dificultades, muchos aprietos, muchas necesidades. Hemos sido golpeados, perseguidos, metidos en la cárcel, calumniados. Hemos tenido gente que se enoja con nosotros por nuestro trabajo, nos arma alborotos, nos calumnian, nos señalan, nos apedrean. Nos ha tocado trabajar siempre duro, fuerte. A veces no dormimos bien, pasamos la noche levantados. Dice que en ayunos, pero no se refiere a ayunos de que se fue al templo a ayunar y estuvo allí unos días ayunando. No, dice en falta de comida. O sea, hemos pasado días ayunando porque no hemos tenido nada para comer. ¿Y cómo sabemos que esta es el contexto de lo que él está diciendo? Porque está hablando de una lista de sufrimientos. No está hablando simplemente de su tanto trabajo en el Señor, sino de angustias, de aflicciones entre las cuales él introduce el ayuno. No lo introduce como un deleite de búsqueda espiritual, sino como un sufrimiento en días en que no ha comido, en que ha tenido que salir de viaje en esos barcos, en que viajaba a veces a pie sin comer, a veces no tenía dinero. Amados hermanos, este tipo de cosas debe identificar a los ministros de Dios que sabemos lo que Pablo está diciendo. Somos personas, hablo de los pastores que predican una doctrina sana, que no tienen el evangelio como un negocio, como un asunto de lucro personal, sino que predicamos el evangelio a diestra y a siniestra por todos lados sin decirle a nadie nada de lo que nos falta. Casi nunca estamos llamando a ninguna persona, prácticamente nunca lo hacemos, pero si dejamos de pronto algún momento específico en que estamos acorralados y de pronto llamamos a un hermano de confianza y le decimos estamos pasando por tal situación, es muy pocas veces que lo hacemos. Mayormente los ministros de Dios sufrimos callados. Somos personas muy solitarias. Los predicadores bíblicos somos rodeados de mucha gente, pero somos personas solitarias. Preferimos hablar con Dios de nuestras angustias y sufrimientos para que nadie nos calumnie
como mendigos, como perigüeños, como personas aprovechadas, que estamos aprovechándonos del trabajo de otros, del esfuerzo de otros para sacar nosotros alguna bendición. Procuramos no hacerlo. Siempre discretos, siempre en la intimidad con el Señor, hablándole a Él de nuestras angustias. Entonces así nos mostramos como siervos de Dios, preferimos, en esto nos podemos identificar con Pablo. Y él dice que muestra una vida sincera, una vida limpia, que todo lo que hace siempre es con paciencia, con limpia conciencia, con bondad, longanimidad, siempre esperando que el Espíritu Santo lo guíe a mostrar un amor sincero, que su mensaje, dice Pablo, ha sido verdadero, no ha sido falso, no ha sido con herejías, no ha sido manipulando a nadie, sino en el poder de Dios, viviendo con rectitud. Él dice que con armas a diestra y a siniestra, es decir, que nuestras armas espirituales han estado siempre dispuestas para defendernos de los distintos ataques de los distintos enemigos que tenemos. Hemos tenido enemigos dentro de la iglesia, hemos tenido enemigos en el vecindario, hemos tenido enemigos en la familia, hemos tenido enemigos en el mundo, incluso en el gobierno, en las leyes terrenales. Tenemos enemigos por todos lados, pero también tenemos enemigos espirituales, los demonios que atacan y persiguen y quieren hacer daño a los hijos de Dios, pero Pablo dice armas a diestra y a siniestra. Hemos combatido y nos hemos defendido con las armas espirituales que son la sabiduría, la verdad, la justicia, la rectitud, la predicación del evangelio verdadero, la oración, toda la búsqueda de vida espiritual, el predicar la verdad. Todas esas son armas a diestra y a siniestra. Pablo dice que a veces algunas personas nos ofenden, nos irrespetan, otras nos respetan, a veces hablan bien de nosotros, a veces hablan mal, a veces nos calumnian, nos señalan, pero Pablo dice que él se mantiene firme en medio de todo eso. Algunos nos tienen como engañadores, otros nos tienen como veraces, no importa si algunos nos alaban, si otros nos maldicen, lo que importa es obedecer al Señor y agradar a Dios y no que digan los hombres, porque los halagos, muchos halagos también hacen daño. Así como nos hieren las mentiras en contra de nosotros, así como nos hieren las calumnias, los señalamientos, las acusaciones, también los halagos podrían hacernos daño si nos dejamos echar muchas flores. Así de que Pablo dice que se mantiene recto y de pie, sea cual sea la situación. Algunos nos tratan como si fuéramos personas desconocidas, pero sabemos que somos bien conocidos por Dios, como dice el versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos. Claro que sí. El infierno nos conoce, las fuerzas del mal nos conocen, pero mi Dios nos conoce y sabe que estamos haciendo el trabajo con todo nuestro corazón, que lo hacemos con esmero, que nos levantamos para enseñar la palabra con mucho ánimo, con mucho deseo de que nuestros hermanos puedan aprender y crecer. A veces nos han encerrado, nos han castigado, dice Pablo, pero no han podido matarnos. Han intentado matarnos, dice el apóstol Pablo. El sufrimiento de ellos como apóstoles fue muy terrible en ese aspecto. Los azotaban y les prohibían predicar y ellos seguían predicando. Dice Pablo, bueno, nos han encerrado, nos han castigado, pero no importa. No nos han podido matar, porque morimos no cuando diga el hombre, sino cuando diga el Señor. Así es como nosotros estamos firmes, dice Pablo, como si estuviéramos tristes, entristecidos, pero nosotros siempre en el corazón estamos alegres. Hay un misterio en los predicadores de sana doctrina, es que muy poco reímos a carcajadas. Nosotros sonreímos y reímos, pero casi nunca nos ven riéndonos a carcajadas, ni riéndonos de chistes, ni de las burlas de otros, ni siquiera de estamos viendo programas chistosos para ver si sacamos carcajadas de nuestra alma. No tenemos casi el tiempo para esas cosas, pero dentro del corazón hay un gozo que nadie nos lo puede quitar. Es una alegría continua. No nos ven riéndonos a carcajadas de bobadas en una esquina, pero dentro de nosotros hay una alegría continua. Esa alegría nadie nos la puede quitar. Es el gozo del Señor y el gozo del Señor es nuestra fuerza. Sí, a veces empobrecidos,
A veces la gente nos puede ver pobres. Es verdad, no tenemos la facilidad para comprar las cosas que otros compran. Y debido a eso, a veces hemos sido criticados. Claro que sí, hay gente que nos ha ofendido, incluso que nos dicen vaya a buscar trabajo. Eso lo hemos vivido en el camino y eso nos entristece un poco, nos aflige, ya que estamos trabajando, pero en la obra del Señor. La gente no ve nuestro trabajo como un trabajo, pero es la labor más honesta que existe sobre la tierra, hablando de los verdaderos siervos de Dios. Aquí nosotros no hacemos defensa de pastores holgazanes, ni que buscan prosperidad abusiva, ni que están aprovechándose de la gente por medio de lo que hacen, ni usan o que usan la Biblia pues para aprovecharse de otros. Aquí no hacemos defensa de los holgazanes, de los vagos, de los maleantes que usan la religión como una fuente de ganancia. Nosotros estamos defendiendo, haciendo defensa de los verdaderos ministros de Dios. A veces nos ven empobrecidos, parecemos pobres, sí, pero realmente estamos enriquecidos, porque ya hemos sido bendecidos por el Señor en todo, pero espiritualmente primero. Primero en las cosas espirituales. Y con nuestra riqueza podemos bendecir a otros. Bueno, cantidad de gente nos busca para pedirnos consejería, una respuesta bíblica, doctrinal. Diariamente estamos respondiendo a muchas preguntas. Yo tengo la costumbre de publicar una o dos de las preguntas que me hacen en el día. Distintas personas desde distintos lugares, fuentes, nos escriben para hacernos preguntas sobre teología, sobre la palabra, sobre la vida práctica diaria, devocional en el Evangelio, sobre doctrina, y nosotros respondemos a todas esas preguntas y estamos enriqueciendo a otros con las respuestas bíblicas. Y de vez en cuando publico para nuestros grupos, para que reciban también respuestas de aquellas preguntas que la gente nos hace de manera que todos puedan crecer. Así de que, aunque parezcamos pobres, no, no somos pobres, nosotros somos ricos en Jesucristo el Señor. Bueno, el apóstol Pablo sigue diciendo en los versículos 11 al 13, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, y nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Aquí el apóstol Pablo está abriendo su corazón, está mostrando ternura a los corintios, porque en la primera carta que él escribió, él sonaba muy duro, sus palabras parecían recias, incluso por ahí le contaron a Pablo de un hombre que había pecado allá en la iglesia y la iglesia no había reprendido a tal hombre y el apóstol Pablo se enojó, no solo se entristeció, se enojó y dio instrucciones para reprender y castigar a aquel hombre. Pero luego Tito le había dado noticias a Pablo de que las cosas estaban cambiando, ya que el apóstol Pablo había enviado una segunda carta que parece que no gustó, pero en esta tercera carta, que viene siendo para nosotros la segunda, según los eruditos, entonces aquí las cosas están cambiando. Estamos notando que Pablo recibe buenas noticias y entonces él cambia su tono y se pone tierno con los corintios y les habla con suavidad. Él le dice que todos ustedes que están viviendo allá en Corinto y que participan de esta iglesia, les estoy hablando, les estoy abriendo mi corazón. Es lo que está diciendo aquí cuando dice, oh, nuestro corazón se ha ensanchado, ¿sí? Es decir, yo les abro mi corazón a ustedes y les digo desde dentro de mi alma los buenos deseos que tengo con ustedes, ¿sí? Este amor que tengo por ustedes se los estoy expresando, pero ustedes parece que no tienen el mismo amor por nosotros. Por eso que en este versículo él dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, ustedes no se han abierto como nosotros, sino que parece que estuvieran como enojados, como tristes por las cosas que les he dicho, por las reprensiones que les he hecho. Entonces dice que ustedes no han mostrado el mismo amor, pero espero que puedan sentir y tener ese mismo amor. Les estoy hablando como si fueran mis hijos, como si fueran mis hermanos menores, mis hermanitos a los que quiero. Hagan lo mismo que nosotros hemos hecho.
les he mostrado mi afecto, ahora ustedes muestren el afecto. Luego les hace una recomendación. Le dice, ustedes no son iguales a la gente del mundo, por tanto no se unan con ellos, no hagan sociedad con ellos, no se unan en yugo desigual. El texto dice así, desde el versículo 14 en adelante, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es del versículo 14 al 18. Estos versículos recomiendan que no caminemos con los injustos, con los incrédulos, con los inconversos, como si fuéramos socios. No os unáis en yugo desigual con ellos. No tengáis alianzas, no sean amigos entrañables, no sean compadre y comadre, no se casen con ellos. Los inconversos no tienen por qué hacer sociedad en empresas con los cristianos, no deben hacer sociedad unos con otros. Los cristianos no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos, ni en matrimonio, ni en sociedad de trabajo, ni en compadrazgo, ni en ninguna cosa que nos obligue a estar unidos a ellos. ¿Por qué? Pero ¿qué comunión hay de la justicia con la injusticia? Ustedes pertenecen a la justicia, los hijos de Dios. ¿Por qué tienen que juntarse con la injusticia? ¿Por qué tienen camaradería, compinchería con los incrédulos? ¿Cómo es que una joven cristiana soltera pide un esposo y llega un hombre inconverso, no cristiano, y por el hecho de ser ingeniero, abogado, tener una carrera o quizá un carro, una empresa, ella piensa que él es buen partido y se casa con él? ¿Cómo puede estar la luz junto con las tinieblas? ¿Acaso puede hacer Cristo alguna sociedad con Belial, es decir, con Satanás? ¿Acaso hay comunión entre un creyente y un impío? ¿Puede haber comunión entre lo oscuro y la luz? No puede haber comunión, no hay forma porque nosotros somos templo del Dios viviente, no tenemos pacto con los ídolos, con la idolatría, con los incrédulos. Amados hermanos, si a veces es difícil la sociedad entre los mismos evangélicos, es decir, cristianos, a veces es difícil que una cristiana se case con un cristiano cuando él pertenece a una iglesia que no es de una doctrina sana, que tiene una teología distinta. Y a veces es difícil entre los mismos evangélicos hacer sociedad precisamente porque no se tiene la misma visión, el mismo pensamiento. Nosotros los evangelistas, a mí me cuesta mucho unirme en algunos eventos con otros evangelistas porque tienen distinta forma de pensar. Yo tengo una manera de trabajar, ellos tienen otra. A veces he visto que para hacer campañas al aire libre hacen mucho espectáculo para poder atraer gente, traen pólvora y traen muchas bambalinas y cosas para atraer a las personas. Y bueno, yo no camino de la misma manera, tengo otra forma de pensar. Me gusta más la predicación bíblica explosiva, que sea la que llame al pecador al arrepentimiento y en fin. Entonces, a veces nos cuesta entre mismos evangélicos ponernos de acuerdo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Obviamente que no. Entonces, ¿cuánto más cómo podríamos unirnos nosotros con los incrédulos? Pues no, no es igual, no hay manera. Somos templo del Dios viviente. El Señor dice, caminaré entre ellos, yo seré su Dios. No hay forma de unirnos a los incrédulos. Ustedes serán mi pueblo. El Señor dice, salgan de en medio de esa gente, de los paganos, de los idólatras, de los del mundo, salgan de en medio de ellos, pueblo mío. No toque nada impuro y yo los acepto como a mis hijos, ha dicho el Señor. Seré su padre,
ustedes serán mis hijos, serán mis hijas, ha dicho el Dios Todopoderoso. Pero precisamente la santificación tiene que ver con la separación. La separación y la santificación no tienen nada que ver con, vamos a decir, con creerse mejor que los demás, con autopercibirse como si uno fuese mejor que los demás. No tiene que ver con eso. Los fariseos se creían puros y se creían superiores a las demás personas, y a la hora del té eran hipócritas, a la hora de la verdad eran hipócritas, eran falsos, no eran personas sinceras. Así eran los fariseos, los saduceos y hasta los escribas que andaban con ellos. Pero el Señor no se refiere a ese tipo de fingimiento de santidad. Apartarse es estar en integridad con el Señor. Que el Señor sepa quiénes somos, no que nos mostremos a la humanidad como algo, sino que el Señor nos conozca como sus hijos. Que en lo secreto seamos con Él, para que Él entonces pueda exhibir nuestra justicia a la luz del mediodía y pueda mostrarnos a otros como sus hijos. El Señor finalmente es quien va a decir, vengan aquí los benditos de mi Padre y apártense de aquí los malditos hacedores de maldad. El Señor finalmente es el juez, Él es quien determina quiénes son sus hijos y quiénes no lo son. Podemos fingir y aparentar ante las multitudes que somos algo, pero el Señor conoce realmente qué hay en nuestro corazón y quiénes somos con Él. Por tanto, Él nos está exhortando, apártense de los impíos, vivan consagrados, vivan en oración, vivan para el Señor, vivan como mis hijos, y yo diré, ustedes son mi pueblo. Bueno, este es un capítulo maravilloso, no muy difícil de comprender. Quizás necesita nuestra comprensión y aplicación a nuestra vida este pasaje bíblico para que podamos vivirlo realmente y se pueda manifestar en nosotros el poder del Espíritu Santo. Este ha sido nuestro comentario del capítulo 6, segunda epístola a los Corintios. Maravilloso capítulo. Ahora espero en breve sus comentarios.